Hola, mi nombre es Daniel Morales Hernández. Este es un trabajo del grupo de tercero D y estamos trabajando con mi compañero Johan Macías y Lian Carlos. Nosotros le vamos a hablar acerca de lo que es la fenomenología. La fenomenología fue creada por Edmund Husserl y fue creada para hacer a la filosofía una ciencia más estricta. La fenomenología viene de lo que es el empirismo y el positivismo, pero este va más allá de eso. La fenomenología es una forma de producir y entender el conocimiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a estudiar las cosas ya sea si existen o no. Un ejemplo puede ser una teoría. No nos preocupamos ahí si la teoría es cierta o es falsa. Dejamos todo eso y nos concentramos en nuestra conciencia, en en qué puede pasar o en qué no puede pasar, dejando fuera todo eso de si existe o no. Otro ejemplo puede ser, si más específico, si algo viene desde el espacio a un año luz de la Tierra. Aquí no nos preocupamos si existe o no, nos preocupamos en qué le puede pasar a la Tierra, en qué serían los efectos, las causas o por dónde puede llegar. Eso nos quitamos el si existe o no. A eso se le llama epoge o reducción de la fenomenología. Eso se refiere a ponerle paréntesis al existe o no y centrarnos en los efectos. En pocas palabras, la fenomenología es quitarnos el si existe o no, si es real o no, y centrarnos en las posibilidades que puede pasar. Esto fue todo de mi parte y le paso mi palabra a mi compañero Johan Macías, que les hablará un poco acerca más de la fenomenología. Para abordar más el tema de lo que son la fenomenología dentro de lo que son los paradigmas epistemológicos, debemos saber que la fenomenología se puede definir como el estudio de la experiencia subjetiva y la conciencia humana. Este paradigma busca comprender cómo experimentamos y percibimos el mundo que nos rodea y todo nuestra comunidad o todo el entorno que tenemos alrededor. La fenomenología también tiene varios principios básicos, como lo es la intencionalidad de la conciencia, la epoché y la reducción fenomenológica. La intencionalidad de la conciencia nos dice que la conciencia siempre debe estar dirigida hacia algo, alguien o algo, algún objeto, una persona o alguna idea, pero siempre tiene que estar enfocada hacia algo en específico. La epoché se refiere a la suspensión de los juicios y los prejuicios para abordar las experiencias de manera más objetiva. Es decir, dejar de lado lo que uno piensa o lo que uno tiene como ya de ideal para poder dar una experiencia más objetiva, más relacionada a lo que sí es y no a lo que yo pienso que es. Y la reducción fenomenológica se refiere al proceso de analizar y describir de la experiencia subjetiva de manera más detallada y de manera más sistemática, es decir, ya teniendo un enfoque más objetivo y más personalizado, darle una manera más sistemática y detallada, o sea, saberlo expresar. Este paradigma también tiene varias aplicaciones, que son las aplicaciones dentro del campo de la filosofía, de la psicología, de la antropología y de la educación. Dentro de la filosofía, la fenomenología se utiliza para comprender la naturaleza y la realidad de la experiencia humana. Es decir, que se puede utilizar este paradigma para comprender lo que en realidad la persona o lo que las personas piensan y lo que las personas son en realidad. Dentro de la psicología, la fenomenología es utilizada para comprender la experiencia subjetiva y el comportamiento humano, es decir, para comprender lo que
para comprender lo que las personas realizan o los comportamientos que tienen. Se utiliza el paradigma de la fenomenología para poder entender estos comportamientos. Dentro de la antropología también es utilizada la fenomenología para comprender algunas culturas o experiencias humanas en distintos contextos. Es decir, comprender por qué cierta cultura o por qué ciertos antepasados de nosotros se comportaban o realizaban ciertas acciones. Nos ayudan para comprender también sus contextos, sus entornos y ver por qué tenían este tipo de comportamientos. Y dentro de la educación, la fenomenología se utiliza para desarrollar enfoques pedagógicos que se centran en la experiencia del estudiante. Pues como lo dice, para enfocarnos dentro de la experiencia de los estudiantes, dentro de sus vivencias, sus contextos, sus pensamientos, es utilizada la fenomenología y así desarrollar enfoques que vayan encaminados hacia este tipo de situaciones que presentan los alumnos y así poder mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. El texto habla sobre la fenomenología y la hermenéutica, dos corrientes muy importantes dentro de las ciencias humanas. Primero, la idea de Husserl, quien propone que para comprender la realidad debemos poner en paréntesis nuestros prejuicios y creencias y observar los fenómenos tal y como se presentan en nuestra conciencia. A esto se le llama reducción fenomenológica. Husserl dice que el conocimiento no debe basarse solamente en comprobación o la deducción, sino en una intuición directa de la experiencia vivida. Es decir, entender las cosas tal y como se manifiestan ante nosotros, sin teorías previas. Luego, Merleau-Ponty amplía estas ideas y señala que conocer el mundo implica también reconocer nuestro cuerpo y nuestra percepción como parte del proceso de conocimiento. No somos observadores externos, sino que estamos dentro del mundo que percibimos. Por otro lado, se menciona a Dilthey, quien desarrolla la hermenéutica como otra forma de entender las ciencias humanas. Él dice que a diferencia de las ciencias naturales que explican los hechos, las ciencias humanas deben comprender el sentido de las acciones humanas dentro de su contexto histórico y cultural. En resumen, mientras la fenomenología busca comprender cómo se nos da la experiencia, la hermenéutica busca entender el significado de esa experiencia en la vida humana. Ambas corrientes se enfocan en lo vivido, en lo humano y en el sentido, más que en lo puramente científico o cuantitativo.